compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Dígame por las noches, el programa de dígame.com.co. Hoy, como les estuvimos informando, vamos a estar con el vicepresidente de la ANI tocando un tema que aqueja a los colombianos y en especial a esta tierra barranqueña, y es el alza y el cobro en algunos peajes del país y en algunas vías del país. Buenas noches, Karen Belandia, ¿cómo estás el día de hoy que estrenamos emisión, además en Enlace Televisión? Pues muy buenas noches para todos, contentísima porque pues así también es una manera de poderle llegar a todos los demás barranqueños que no nos podían ver pues por nuestra página de Facebook, dígame.com.co, y pues también a las personas que ahora nos ven por medio de Enlace Televisión. Entonces muy contenta pues porque ya vamos a poder llegar a más hogares de aquí de Barrancabermeja y con invitados como siempre, como todas las noches, todos los martes a las 7 p.m, muy buenos invitados. Así es, bueno, le damos la bienvenida al señor Carlos García, que es el vicepresidente de la ANI, que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre el tema del peaje La Lizama, que conecta Barrancabermeja con Bucaramanga. Buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todas las personas que están enlazadas a esta hora en este programa que nos da la oportunidad de compartir con ustedes las obras que viene realizando la Agencia Nacional de Infraestructura, no solamente en la región, sino también en el país en general. Sí, señor Carlos, y es que el 16 de enero, con sorpresa, los barranqueños encontramos que el peaje de La Lizama ya se estaba cobrando con una tarifa de 13.700. ¿Cómo se definen las tarifas para el cobro de dicho peaje? Bueno, muy bien. Nosotros tenemos a través de la Agencia Nacional de Infraestructura el programa de concesiones en el país. Existe una red nacional de carreteras de aproximadamente 17.000 kilómetros, de los cuales 6.000 kilómetros son administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, que tiene todo el proceso de concesiones, no solamente en el tema carretero, sino también en el tema férreo, en el tema portuario y en el tema aeroportuario. El resto de las vías del país son administradas por el Instituto Nacional de Vías, que se denominan vías no concesionadas, varios de las cuales pues aún se encuentran sin pavimentar. Aproximadamente de estos 17.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de vías sin pavimentar en varias regiones del país. Entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura hace todo el proceso de estructuración de un corredor. En este caso, el corredor Bucaramanga-Barrancabermeja era un corredor que se encontraba concesionado solo una parte, que era en el área metropolitana de Bucaramanga hasta el municipio de Lebrija, y a partir de Lebrija en dirección hasta Barrancabermeja era una vía que no tenía concesión, sino que directamente era administrada por el Instituto Nacional de Vías. Solo hay un tramo en este corredor que corresponde a 6 kilómetros entre La Lizama y La Fortuna, que corresponden al proyecto denominado Ruta del Sol 2 y que va a ser objeto de una nueva concesión por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura del Gobierno Nacional en las concesiones que se van a denominar Troncal del Magdalena Medio. Entonces, una vez se hace ese proceso de estructuración, se determina cómo se va a financiar las carreteras. Recordemos que estos corredores, por el tipo de intervención que se hace, no solamente se financia con el recurso de los peajes, sino también que se financia con recursos del Gobierno Nacional a través de lo que se denomina Recurso Nación. Aquí es donde pues los barranqueños y bueno, seguramente los que vienen también de Bucaramanga para acá, para Barrancabermeja, están un poco inconformes, y es por qué hay tantos peajes en este tramo tan corto. Pero entonces analicemos la situación hoy en día y luego miremos cómo va a ser en el futuro. Cuando el instituto administraba el peaje existían administraba la carretera. El peaje de Lebrija, ese peaje de Lebrija está asociado al proyecto de la zona metropolitana de Bucaramanga, hoy administrada por el gobierno departamental, es decir, por la gobernación de Santander. Es un proyecto entonces donde el recaudo de ese peaje de Lebrija
se utiliza para esos corredores del área metropolitana de Bucaramanga. Y el peaje de Sogamoso era el peaje que tenía el Instituto Nacional de Vías en administración. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente, si las personas que se movilizan entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, o entre Barranca Bermeja y Bucaramanga, van a encontrar dos peajes. ¿Cuáles peajes? El de Lebrija, que sigue asociado a la concesión del área metropolitana de Bucaramanga, y el de la Lizama, porque si ustedes que transitan esta vía, pues van a ver en el desplazamiento con la carretera que el mismo día que se puso a operar el peaje de la Lizama, ese mismo día se retiró de funcionamiento el peaje de Sogamoso. Es decir, hoy en día hay dos peajes, el peaje de la Lizama y el peaje de Sogamoso. Pero esa es la situación hoy. La situación más adelante es que vamos a pagar 6, 3 de ida y 3 de venida. En 114 kilómetros implica que vamos a pagar cada 38 kilómetros un peaje y las vías no están terminadas. Entonces, creo que por ahí pasa un poco la incomodidad, pero lo que le entiendo de la idea es que si hay varias concesiones que se cruzan en el trayecto, igual cada concesión tiene su peaje para la administración de la carretera. Correcto. En este caso en particular, el corredor Bucaramanga-Barranca Bermeja va a ser finalmente atendido por 3 concesiones. El tramo entre el área metropolitana o Bucaramanga o el municipio de Girón. Creo que perdimos la conexión un segundo con el vicepresidente. Entonces, en Colombia, mientras vuelve, hay 144 casetas de peajes y 99 están a cargo de la ANI. Las otras 45 están a cargo de Invías, que es justamente el tema que él decía, que antes los peajes, como no estaban en concesiones, los administraba Invías. Vamos por Pero acá. Pero también es cierto que a nivel internacional en Colombia se cobran los peajes más caros. El tercero más caro. Perdón, te seguimos escuchando. Correcto, qué pena. Entonces estaba comentando que la segunda concesión es la concesión que más kilómetros tiene en este corredor, que es la Ruta del Cacao, y finalmente pues habrá una concesión muy pequeña en ese tramo, que es la de 6 kilómetros con los intercambiadores de La Fortuna y de la Lizama, que será la Troncal del Magdalena Medio, pero en este caso pues ellos tienen otro sistema de peajes y en este caso en el corredor pues no se va a interferir. Los 114 kilómetros son en una sola dirección, es decir, estamos hablando no de 114, sino de 228, cuando pues, se menciona que van a ser 6 cobros de peaje, porque realmente nosotros cuando hablamos de peaje, pues hablamos es en un sentido. Obviamente, pues es un juego de palabras, como lo dijera. No, yo dije son 6, 3 en 114 y 114 dividido en 3 es cada 38 kilómetros tenemos un peaje. Correcto, entonces ya también les quiero comentar, los peajes en el sistema concesionado, en este caso, son cobrados a partir de la entrega de unidades funcionales. Este proyecto tiene 9 unidades funcionales. ¿Qué son unidades funcionales? Tramos de la carretera. Esta vía está dividida básicamente en 3 partes. Una primera parte corresponde a la doble calzada que ya se construyó, que está entre la zona de Sogamoso y el municipio de Barranca Bermeja. Esos 39 kilómetros de segunda calzada eran 3 unidades funcionales porque consistían en la vía existente, mejorada, y en la segunda calzada, y en los tramos entre Sogamoso y La Fortuna, y entre la Lizama y Barranca Bermeja. Terminada esta unidad funcional, terminó en mayo del 2020, se debía colocar, no solamente se debía instalar, sino que se debía poner en operación el peaje de la Lizama. Sin embargo, nosotros, entendiendo la situación que se vivió el año pasado, pues prolongamos lo más que pudiéramos el inicio del cobro del peaje de la Lizama, pero quiero comentarles una cosa bien interesante. Si se utilizan las tarifas diferenciales, que son las que se le otorgan a la comunidad del municipio de Barranca Bermeja, hoy en día movilizarse entre Barranca Bermeja y Bucaramanga es más económico que si se estuviera utilizando el peaje de Sogamoso, porque el peaje de Sogamoso tendría un valor hoy en día de 9.000 pesos para categoría 1
y con la tarifa diferencial son 7.100 pesos. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa diferencial? Las personas que sean residentes del municipio de Barranca Bermeja, que tengan vehículo particular y que utilicen la vía con frecuencia. ¿Qué quiere decir que sean utilizar la vía con frecuencia? Que al menos tengan un desplazamiento una vez a la semana. Entonces, la persona que sea viajero frecuente se inscribe, con la inscripción presenta una documentación y entra a tener esta tarifa de 7.100 pesos. Y esta tarifa, esta tarifa va a ser ¿por tiempo limitado o para siempre? Durante todos los años de la concesión. Esta es una concesión que es una concesión de 25 años, ya han transcurrido 5 años, o sea, todavía quedan 20 años. Durante los 20 años que dure la concesión, la tarifa diferencial permanecerá para esa persona usuaria del corredor vial. Es decir, estas tarifas diferenciales durante todo el tiempo que dure la concesión. Ya en unos 20 años pues se determinará qué pasa con el corredor vial, porque o reversa el Invías o seguirá otra concesión, pero obviamente con otras infraestructuras en ese momento. Ok, para hacer una salvedad, el costo, discúlpame, el costo en este momento de la categoría número 1 es 13.700. Las preguntas Correcto. También que nos extienden las personas es, ¿para cuántas personas es este beneficio y cuáles son las obligaciones para obtenerlo? Si bien son por los 20 años de la concesión, pues hay unos requisitos para poder mantenerse, ¿no? Correcto, entonces vamos a explicar ese tema que es bien interesante. Nosotros tenemos un cupo para el municipio de Barranca Bermeja de 2.666 cupos. Esos cupos, si se llegaran a copar, porque habría más de lo que nosotros hemos analizado, nosotros hicimos un análisis con el tráfico que tiene la carretera y encontramos que alrededor de 2.666 vehículos particulares del municipio de Barranca Bermeja utilizan con frecuencia el corredor vial. Por ahora pues tenemos una baja inscripción, alrededor de 200 inscritos. Necesitamos pues cualquier persona que se considere viajero frecuente, hoy en día lo puede hacer, se acerca a la concesionaria, hay una página web o hay una zona del peaje y le darán entonces, se anotará la placa del vehículo y luego tienen que adjuntar unos documentos que son la cédula de ciudadanía, una fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo y un certificado de residencia. ¿Ha habido un cuestionamiento con el certificado de residencia? Pues nosotros vamos a evaluar a ver de qué manera pues, se puede demostrar la residencia. Puede ser también una factura de servicios públicos, etcétera, pero lo vamos a analizar y pues para volverlo menos gravoso. Entonces, durante 2 meses, a partir del 16 de enero hasta el 16 de marzo, cualquier persona que considere que tiene ese derecho en el municipio de Barranca Bermeja se acerca y tiene derecho a esa tarifa diferencial, no importando el número de veces que se desplace en estos 2 meses por la carretera. Lo que sí tiene que hacer es que no importa, en estos 2 meses no. Si pasó una sola vez durante esos 2 meses, si no pasó, pues se acercó al peaje, se inscribió, igual queda incorporado en el censo y queda incorporado en la tarifa diferencial. Luego, ¿para qué sirven estos 2 meses? Pues para que la gente tenga la facilidad, ahí en el peaje le reparten un documentico de los documentos que tiene que anexar y durante esos 2 meses pues puede la persona tener el tiempo para recoger esa documentación, que son 4 documentos, y llevarlos nuevamente al concesionario. Entonces el concesionario dice, bueno, listo, usted ya tiene el requisito, ya tiene la documentación, queda inscrito, le dan el chip, es un elemento que se coloca en el vehículo y empieza entonces en un periodo de 6 meses siguientes. Durante los 6 meses siguientes tiene que cumplir un número de pasadas mensual de 8, es decir, si hablan de Barranca hacia Bucaramanga, Barranca Bermeja o a cualquier zona después del peaje, una vez por semana, es decir, ir y volver serían 2 veces. Por eso hablamos de un viaje una vez a la semana. En 6 meses, en los siguientes 6 meses, debe cumplir ese requisito 4 meses. No, creo que se le fue la conexión otra vez. Se le volvió la conexión. Si se le volvió la conexión. Vamos a esperar
que se vaya conectando. Él está explicando en este momento cuáles son los beneficios y pasamos a leer las preguntas que tengan las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, si alguien tiene preguntas que han hecho, de ir dejándola en los comentarios. Les cuento que también este es el peaje en Colombia, los peajes. el segundo peaje más caro. ¿El tercero? Es el segundo peaje de Colombia. Sí, es el segundo más caro del país, pero Colombia como tal ocupa el tercer escalafón de naciones con los peajes más caros de Latinoamérica y, como él decía, corresponde a la manera como se están financiando las vías en alianzas público-privadas. Y hay algo también que dice: en el 2016, la senadora María del Rosario Guerra dice: los costos de los peajes no corresponden a la infraestructura hecha. Las tarifas no son diferenciales, los elevados precios de los peajes afectan la competitividad y hay una debilidad institucional en el control y supervisión de los ingresos percibidos en las vías concesionadas a través de los recaudos de los peajes. ¿Ya volvió por acá? No ha regresado. No ha regresado, pero bueno, esta información, me corroboras, Karen, para ellos acceder, bueno, las personas que estén interesadas en acceder en este beneficio, se meten a la página de la ANI. ¿De dónde fue que él dijo que podían saber un poco sobre eso? En Dígame tenemos un artículo, pero sí, ingresan a un formulario en la página web de la ANI, en donde pues está el beneficio para 2.600 barranqueños, que pues es menos del 2% de la comunidad de Barrancabermeja. Y pues hay varios requisitos, como él los decía. Esa es una también de las preocupaciones que tienen los habitantes de La Fortuna, y es el difícil cumplimiento, dicen ellos, de los requisitos que están en este momento para acceder a los beneficios. Y que además tiene como una, pues se puede decir como una letra chiquita, ¿no? Porque primero uno tiene que cumplir, lo que él nos estaba contando era que 2 meses se cumplía como con unos requisitos, después de esos 2 meses tenía que pasar como por otros 4 meses con otros requisitos, entonces siempre hay como un pequeño como embolate ahí. Me imagino que pues ha de ser también pues que en un futuro esto va a generar un poco de confusión y un poco también de desacuerdo para la comunidad. Sí, bueno, vamos a esperar 2 minutos. Si quieren, sigan por acá comentándonos las preguntas y recibimos a Ludwin para poder bueno, acá nos dicen, nos van a ayudar. Por ahí dicen que si el costo. Bueno, por acá se conectó Ludwin en este momento. Ludwin, estábamos hablando con el vicepresidente de la ANI. ¿Cuál es tu inconformidad con los peajes en este momento? ¿Cuál es la lucha que lideras? Hola, buenas noches para ustedes ahí en la mesa de trabajo y a toda la audiencia que nos ve. No, yo estaba atento escuchando las palabras del vicepresidente Carlos García y insistimos en lo mismo, siguen diciendo verdades a medias que son mentiras. Quieren traernos a tiempo presente el problema que viene a futuro, quieren desconocer que nosotros lo que estamos presentando es una reclamación frente a todo lo que significa la ruta del cacao. Ustedes le dijeron muy bien que en 120 kilómetros vamos a tener 3 peajes, de los más caros del país. Nosotros no solamente estamos discutiendo el peaje de Lizama, nosotros estamos discutiendo el peaje de Lizama, el peaje de la Renta, el peaje de la Angula, el peaje que va a quedar en La Paz y el peaje... También. Sí, parece que también se le ha ido, hemos tenido problemas con el internet. Preciso cuando van a decir algo, ay. Pero bueno, quién sabe, fallas técnicas. Hola, ¿me ves acá? ¿Ahora? Sí. No te vemos, yo te escucho, yo no te veo. Ya, ahora sí. Sí.
Bueno, les decía Ya. ahí, que sale como torcido esa cosa. Ahí. Hola, hola, ¿estamos ahí? Sí, te Sí, escuchamos. dale. No, lo que intento plantear y voy a resumir nuevamente, nosotros estamos dando una discusión frente a la integralidad de los peajes en su conjunto de toda la ruta del cacao, que son el peaje de la Lizama, el peaje de la Renta, el peaje de la Angula, el peaje de La Paz, porque para que tengamos claro los barranqueños, dentro va a haber un peaje que es más caro, los 13.700 pesos, y eso no lo han dicho, no nos ha dicho cuánto va a quedar, sería una buena pregunta, cuánto va a quedar el pago del peaje de La Paz, que es la vía nueva alterna que están construyendo, y el peaje de Rancho Camacho. Ellos nos han dicho a nosotros siempre que los peajes es para retribuir la inversión de los costos de la obra. ¿Cuánto invirtió la concesión? Porque no se trata del Estado. La concesión a la que le entregan esta vía Yuma por 25 años, ¿cuánto plata, cuánto dinero invirtió en la vía Yuma para que nos coloquen un peaje del mismo valor que nos están colocando en la Lizama? Acá nosotros estamos hablando no solamente de viajeros frecuentes. Cuando uno va a una cita médica especializada, por ejemplo, ¿qué frecuencia tiene eso? Uno tiene una cita médica todas las semanas en Bucaramanga. Y eso nos va a afectar directamente. Van a tener que pagar 3 peajes los viajeros frecuentes de los camiones y carros que vienen con los mercados a nuestras plazas de mercado, valga la redundancia, y a nuestro Fluver. Pero solo hay tarifa diferenciada en la Lizama. En la Renta no hay tarifa diferenciada. En la Angula tampoco hay tarifa diferenciada. O sea, nos están aplazando y corriendo el problema. Nosotros hemos dicho no. Vamos a discutir todo de una vez. Barranca Bermeja no merece este tratamiento. Esto nos va a incrementar los costos de vida de toda la población. Ellos no pueden reducir el problema solamente a los que tienen carro y se movilizan. No, acá estamos hablando de un tema transversal de la economía. La Cámara de Comercio, y cierro con esto, solamente un dato, la Cámara de Comercio acaba de sacar un estudio de la economía de la ciudad del año 2020. Tuvimos una contracción económica del 32%, solamente para que tengan ese dato. Vale, vamos a seguir con el vicepresidente que ya se conectó, Ludwin, y al final retomamos contigo. Señor Carlos, ¿cómo está? Qué pena, los problemas técnicos no nos excluyen en dígame.com.co. Estábamos entonces terminando de explicar cómo son los beneficios para acceder a las rebajas en el peaje. ¿Aló? Pero... Ya. Carlos, bueno, sí, por acá está, se le dio la vuelta a la cámara, ya lo tenemos de... Pero él está ahí. Sí, él está ahí, él tiene, en este momento estaba incapacitado, de hecho nos informaron cuando hubo acá una sesión que nos pudo conectarse porque está incapacitado en un tema del brazo. Vimos ahí que está organizando el tema para conectarse amenamente. Buenas, ¿sí me escuchan? Sí. Qué pena Sí, los problemas técnicos. Sí me pueden ver, porque yo pues ya no tengo esa forma de saber si estoy al aire o no. No lo vemos, pero sí lo escuchamos. Lo escuchamos. Bueno, muy bien. Es que no sé qué pasa aquí con la cámara. Bueno, muy bien. Entonces les estaba comentando con relación al tema de la tarifa diferencial y cómo era el sistema para la inscripción de las personas para poder acceder a dicha tarifa diferencial. Entonces, lo que comentábamos finalmente es que la persona se debe acercar al peaje y ahí le dan las instrucciones y queda inmediatamente, digamos, incorporado al censo y tendrá hasta el 16 de marzo para llevar la documentación que se requiere por parte del concesionario y empezar entonces así esa etapa de 6 meses que determinará si la persona es viajera frecuente o no. 4 de los 6 meses tiene que cumplir con el requisito de pasar
durante 8 veces, es decir, una vez a la semana, para tener ese derecho a la tarifa. Lo otro es que, digamos, también hay una posibilidad que la expresó el líder sindical, el doctor Ludwig, en el sentido de poder utilizar una vía que es entre la Virgen y Rancho Camacho, y luego desde Rancho Camacho a la Lizama, para poder no tener que pagar el peaje. Es una ruta totalmente legal, es decir, las personas son libres de escoger si pasan por el peaje con tarifa diferencial. Si no pasan por el peaje, utilizan el corredor, lo pueden hacer. Por eso es que las vías en el país están habilitadas, y recuerdo muy bien que uno utiliza estos software, estas apps que le permiten viajar por las carreteras. Inclusive estos temas traen también la posibilidad de que la gente identifique dónde están los peajes, cuáles son las vías alternas, y utilizar vías alternas. Es decir, la circulación por las vías del país, sean estas vías nacionales, departamentales o municipales, está libre de circulación. Es decir, nosotros no obligamos a que las personas pasen por el peaje. Si alguien que viva en Barranca Bermeja prefiere utilizar el corredor entre la Virgen, Rancho Camacho, y de Rancho Camacho hacia la Lizama para subir a Bucaramanga, pues no tendrá que pagar el peaje de la Lizama. Obviamente la gente analizará finalmente si el tiempo que se toma de más en el viaje, si los consumos de combustible, los costos de operación vehicular, pues finalmente le representan un costo similar, un costo menor o un costo mayor, y pues es una decisión individual de cada persona. Con el sistema por esa ruta. Allá faltaría que hagan un peaje. Según entiendo, en Rancho Camacho también van a hacer un peaje, o sea, esa opción Correcto. es temporal. No, porque existe una glorieta que saca a la gente directamente a la vía sin pasar por Rancho Camacho. Hay una glorieta antes de llegar a Rancho Camacho, pero la realidad es que el peaje Rancho Camacho no se hizo para las personas que habitan Barranca Bermeja en vehículos particulares o de transporte público. Es un peaje de control para el transporte de carga, porque recordemos que antes de que se construyera la vía, esos 15 kilómetros de la vía Rancho Camacho, el intercambiador de Rancho Camacho y el intercambiador de la Virgen, pues los vehículos subían hasta la Lizama y bajaban desde la Lizama a Barranca Bermeja. Entonces simplemente es un peaje de control de los vehículos que vienen del interior del país, sobre todo transporte de carga, que ya no tienen necesidad de subir hasta la Lizama para bajar por ahí, sino que entran por Rancho Camacho y ahí habrá un peaje de control. También es explicar un poco que los peajes no es que todo el mundo tenga que pagar todos los peajes. En la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja van a haber 3 estaciones de peaje, y lo que estaba señalando el doctor Ludin es que hay unos peajes, claro, como ya van a haber 2 carreteras en el tramo entre Sogamoso y el Alto de Lisboa, pues la vía de la Renta, que es la que hoy en día se utiliza, la que tiene el problema de los coluviones, y la nueva vía de 25 kilómetros que tiene túneles y viaductos. Entonces pues la gente podrá escoger por cuál de esas 2 vías se van, ¿cierto? Entonces pues es un tema de la decisión que se tome en el trayecto. Ahora, el sistema de tarifa diferencial está hecho para viajeros frecuentes, porque uno entiende, pues una persona si va a viajar una vez al semestre, si va a salir de Barranca Bermeja porque en su carro particular, porque va de vacaciones a la costa Caribe o al interior del país, pues tendrá que pagar la tarifa plena, pero realmente en el tema de sus costos, pues ya es un costo, digamos, marginal, entre comillas, que una persona que sí utiliza con regularidad el corredor vial. Es decir, las tarifas diferenciales existen en el país, es para personas que viajen con frecuencia. Ahora, normalmente son 20 pasos o 15 pasos. Nosotros, pues en el trabajo que hicimos desde el año pasado, pues tomamos la decisión por las condiciones de Barranca Bermeja de que fueran 8 pasos para considerarlo viajero frecuente, y en el caso de las veredas serían 5 pasos. Ellos tienen un valor de 3.700 pesos en el caso de los vehículos que están en la zona veredal de Barranca Bermeja. Y tenemos otras tarifas diferenciales para los volqueteros, porque también vimos que la fuente de materiales del material granular está del otro lado del peaje La Lizama, con el transporte especial, con el transporte público. También llegamos a acuerdos, estos no son por vehículos, sino por rutas, porque ellos cambian con mucha frecuencia el vehículo sale desde Barranca Bermeja hacia el Caribe colombiano, entonces
realmente esa ruta, si bien puede ser una ruta diaria, pero el vehículo pues da una vuelta grandísima, entonces ya llegamos a acuerdos con los transportadores. ¿Para qué? Para que no suba la tarifa del transporte público, distinto pues de las alzas regulares que se tienen en cada año. Entonces es básicamente lo que nosotros queremos conversar, dialogar, mirar a ver qué otras fórmulas podemos hacer, pero pues hay que entender también que la financiación de estos proyectos de concesión se hacen a través de los peajes. El peaje no solamente financia lo que son las obras nuevas, es decir, esta segunda calzada o esos túneles y viaductos, sino también financia que durante todo el tiempo de la concesión la vía permanezca en la mejor condición, es decir, una vía bien señalizada, bien demarcada, con unos pavimentos adecuados. Y adicionalmente nosotros tenemos un compromiso de construir dentro de lo que es el alcance del contrato de concesión, sin que eso implique un aumento de los peajes, sin que implique poner más peajes. Nosotros hemos trabajado con la administración municipal para construir los 6 kilómetros de avenida que existen entre la zona de la Virgen hasta el municipio de Barrancabermeja, incluyendo la intersección que va al aeropuerto, porque ese tramo, si bien hace parte de la concesión, no estaba dentro del alcance construir una segunda calzada. Y también tenemos que recordar que la Gran Vía Yuma, ese peaje de Rancho Camacho, pues que nos han dicho, no, es que los recursos de Rancho Camacho, es decir, de esa doble calzada de 15 kilómetros, el intercambiador de Rancho Camacho, el intercambiador de la Virgen, el intercambiador de Galán, el intercambiador de acceso a Puerto Wilches, los otros casi 7 kilómetros que se han hecho del otro lado y quedan faltando 8 kilómetros todavía de esa Gran Vía Yuma, pues la idea es que esa vía permanezca muy bien en el tiempo. Si ustedes han pasado por esa vía, pues nosotros la acabamos de recibir, nosotros decimos es el concesionario. Sí, le falta un trayecto. ¿Cuándo se termina el trayecto que falta? Correcto, entonces ese es un convenio que tiene Ecopetrol con el Instituto Nacional de Vías, la Gobernación de Santander y el municipio de Barrancabermeja, donde todos participan de ese proceso, pues unos con mayor porcentaje que otros. La gran mayoría de recursos los ha aportado Ecopetrol, otra parte importante la ha aportado Envías, y pues hay que reconocer también todo lo que ha sido el esfuerzo del municipio de Barrancabermeja y de la Gobernación de Santander. Nosotros pues no tenemos directamente la relación con la etapa de construcción de ese corredor. Sabemos que existe mucho interés en continuar la siguiente etapa, que fue la que dejó abandonado Motangil. Ese tramo es muy importante porque ese tramo prácticamente conecta ya la zona urbana por otro costado del municipio de Barrancabermeja, y también queda otro tramo muy importante al centro que tiene pues una ocupación de viviendas. Ese es un trabajo pues mancomunado. Lo que hace la concesión es recibir la vía ya terminada, o sea, los tramos terminados, que es lo que estamos haciendo hoy en día para garantizar el mantenimiento. Ustedes ven que hay que mantener pues podado el separador, etcétera. Lo acabamos de recibir, entonces si alguien pasa hoy en día, el que no quiera pagar el peaje de la Lizama, utiliza el tramo entre la Virgen y Rancho Camacho, pues verá que todavía el separador pues tiene el pasto crecido, etcétera, porque apenas el concesionario entró. Esperamos que por ahí en unos 2 o 3 meses esa vía esté en tan buenas condiciones como lo está el tramo entre Barrancabermeja y la Lizama. Entonces la gente puede... Sin embargo, señor Carlos, hay un tema, y es que ese es el escenario hoy. Hoy tenemos un peaje, el de la Lizama, pero así como este 16 de enero nosotros nos levantamos y de repente pues ya se estaba cobrando el peaje, faltan otros 2 más. Entonces en este escenario actual, un peaje no parece tanto, los 13.700 como su merced lo expresa, pues no es tanto. Pero cuando ya hay ir de Barrancabermeja a Bucaramanga y regresar en peajes, el mismo día, 60.000 pesos en el mismo día, que es un hábito normal en Barrancabermeja, pues termina siendo costoso. Entonces la pregunta generalizada es: ¿qué podemos hacer? Porque digamos, ya está, lo hicieron, pero los otros faltan por construirse y hay 3 concesiones. Entonces nos va a tocar pagar todos los peajes. Entonces ya te aclaro. Entonces, realmente el beneficio de pasar por una vía y pagar peajes se traduce, la compensación no son las tarifas diferenciales, porque ese es un elemento para sobre todo apoyar los viajeros frecuentes que están cercanos
al peaje que los afecta, es decir, no había un peaje entre la Lizama y Barranca y por eso pues esas tarifas diferenciales están dirigidas sobre todo al municipio de Barranca Bermeja y a la zona veredal del municipio de Barranca Bermeja y del municipio de San Vicente del Chucurí, con la vereda La Vizcaínca y San Vicente, y la vereda La Lizama 2. Pero realmente la compensación del incremento del peaje está dado en el menor costo que tiene un usuario. Cuando tenía una vía en una sola calzada, volvamos a pensar cómo era el trayecto. Entonces, es un trayecto de una sola calzada que tenía dificultades en el paso, por ejemplo, de la zona de la Renta, con esos coluviones. Entonces, había demoras. La velocidad cuando uno va en una vía de una sola calzada, pues es la velocidad del camión que va adelante. Realmente, entonces, ¿qué es lo que compensa? Entonces, menor tiempo de viaje y menor tiempo de combustible. Eso es lo que representa ese mayor costo del peaje, se traduce en un menor costo en la operación del vehículo. Lo que pasa es que a veces es intangible. Uno cuando pues claro, tiene su vehículo... Pero esa es la otra crítica que le iba a comentar. La crítica dicen hay una vía 4G y específicamente nos lo dice un líder muy importante de La Fortuna. Sí. Fabio Alonso Hernández Cáceres dice, si es una vía 4G y su merced nos expone pues que los peajes son por todos estos beneficios, ¿por qué le hicieron bandas sonoras cada 5 kilómetros? Realmente, mire, es que hay una situación que es bien compleja, ¿cierto? Con nosotros, realmente la vía no debería tener esas bandas sonoras, pero entonces viene la comunidad que está cercana a un sitio y entonces empieza a protestar que los vehículos pasan muy rápido, ponen unas acciones de tutela, ponen otros mecanismos y se ponen esas bandas sonoras. Nosotros pensamos que lo que podríamos hacer es empezar a instalar puentes peatonales de tal manera pues que la persona tenga la opción de poder utilizar los puentes y no pasar sobre el corredor vial. Tenemos unos puentes, no son suficientes, necesitamos instalar seguramente más puentes, pero a veces pues lo de las bandas es un tema, o también de control de velocidad, porque si bien hay una velocidad que es, por ejemplo, 80 kilómetros por hora, desafortunadamente no todas las personas respetan esa velocidad y terminan viajando a más de 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora, y entonces se presenta mucha accidentalidad porque las vías, si uno coloca una velocidad de 80 kilómetros es para que la persona pueda circular a esa velocidad. Es decir, manejar a 100 kilómetros empieza a generar riesgos para la persona porque la vía está hecha para 80, entre comillas. Entonces, el asunto es que a veces es necesario empezar a colocar algunas restricciones debido al tema de la accidentalidad porque la gente abusa de la carretera, ¿cierto? Entonces, pues es difícil, eso es un tema que hay que empezar a convivir. Nosotros realmente no, a mí personalmente ese tema de las bandas sonoras podrían ser reemplazadas por otro sistema porque pone muy lento el tránsito, digamos unos resaltos, etcétera. Pues obviamente hay que tener muy bien señalizado la vía, pero la verdad es que pues lo mejor es que la vía no los tuviera y pues pudiéramos reemplazarlo por otros sistemas o que la gente tuviera un mejor comportamiento. No lo digo para la mayoría, sino para la minoría, para una minoría que pues ve la carretera en doble calzada y piensa pues que eso es una vía de carreras. No es un velódromo, pues no es un autódromo, perdón. Yo antes de terminar, yo quisiera preguntar, si bien la gente no está muy conforme con esto, se realizó una manifestación, pues debido a las tarifas de los peajes y todo esto. Yo quisiera saber qué efectos provoca este tipo de manifestaciones, porque pues finalmente es la manera como la comunidad de las personas a utilizar estos peajes, es la manera como de expresar y quieren ser escuchados. Entonces quisiera saber qué provoca, o sea, qué efectos trae la ANI como tal que... Correcto. Entonces, créame que la expresión de la inconformidad de la gente tiene todo el derecho, y es un derecho además constitucional, es decir, la misma ley, la misma constitución le permite a los ciudadanos manifestarse con sus inconformidades por alguna situación. Nosotros hemos hecho un trabajo pues muy fuerte con todas las personas con el propósito
de minimizar el efecto del peaje. Nosotros desde el año pasado pues hemos asistido a múltiples reuniones. Yo sé que lo mejor para todo el mundo fuera que los peajes no existieran, que uno pudiera disfrutar de una vía de esas especificaciones, que se mantuviera bien pintada, señalizada y que no nos pusieran a pagar. Pero realmente el tipo de peaje, estos peajes no son un impuesto. Este peaje es quien utiliza la vía, pues paga ese servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros somos conscientes pues de la inconformidad de la gente, estamos dispuestos a participar de las mesas de diálogo. Mañana vamos a poder estar allá en Barrancabermeja, viajamos en el vuelo de la mañana para estar en la tarde reunidos nuevamente. Nos han dicho no podemos ver un solo peaje, no solo veamos el peaje de la Lizama, veamos el conjunto de peajes del corredor. Nosotros estamos dispuestos a verle el conjunto de peajes del corredor. Ahora, los peajes no se van a instalar, no los hemos instalado porque obviamente hay unos requisitos del contrato. No se pueden instalar los peajes o ponerlos a operar hasta tanto no se hayan hecho los tramos de carretera. Es decir, nosotros no podemos poner el peaje de la Renta hasta tanto no se haya terminado el tramo entre Sogamoso y el Alto de Lisboa. O sea, hay que tener tramos de carretera finalizados para poder ejecutar la operación del peaje, porque al final lo que se va a traducir es en una disminución de tiempos y de costos de operación de vehículos. Entonces, pues nosotros igual también hay que avisar con anticipación a la comunidad que se va a empezar a cobrar, no como pues tomaron por sorpresa a las personas de primerazo que pasaron ya. Nosotros nos hemos interrogado mucho ese tema porque hacemos procesos, vamos a las comunidades. Por ejemplo, con el doctor Ludwig se buscó varias veces, que estoy en Brasil, que yo no puedo. Bueno, finalmente no lo pudimos contactar a él en ese momento, ¿cierto? Pero nosotros hemos hecho la difusión. El incremento del 16 obedeció a que todos los peajes del país para esa época, o la mayor parte de los peajes, tienen los incrementos. Nosotros, pues el peaje estaba ya instalado, pues ya estaba construido en mayo del año 2020, ya el peaje estaba finalizado, estaba entregado todo el corredor vial. Como les digo, de acuerdo al contrato, ese peaje debió haber entrado en operación ese mismo día, entre comillas, pero pues nosotros decidimos que había que seguir trabajando en la socialización, consolidar el tema de tarifas diferenciales. La resolución que nosotros... Ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una última pregunta y creo que es la generalizada que tenemos en las redes sociales para finalizar acá. ¿Hay algo por hacer o definitivamente vamos a tener que pagar todos los peajes que están estipulados? No, sí hay mucho por hacer. Nosotros estamos trabajando para que la gente pueda tener esa tarifa diferencial. Como le digo, pues hay muchos cupos disponibles. Si se nos llenaran esos 2.666 cupos... Pero hablando de todos. También podemos entrar, precisamente esa es una de las labores de la visita de mañana. Nos dicen, entonces evaluemos todos los peajes. No tenemos ningún inconveniente en evaluar todos los peajes. Nosotros estamos abiertos a tener las reuniones que sean necesarias, como las tuvimos el año pasado. Tenemos todas. Ahora, por ejemplo, la gente de Bucaramanga, ¿por qué Bucaramanga no protesta este peaje? Porque la gente que va hacia el interior del país, a la costa caribe, pues se le quita un peaje. Temporalmente sí, me van a decir temporalmente. Pero entonces, hoy, los que van desde Bucaramanga hasta la Lizama tienen un peaje de menos, que es el peaje de Sogamoso, que hoy en día no se cobra. Pero obviamente va a llegar el de la Renta, sí, va a llegar un peaje y van a tener que pagarlo. Pero bueno, esa es la dinámica de los procesos, de las concesiones, y en eso estamos. Todos los peajes del país han tenido alguna dificultad para ser instalados, pero en todos hemos llegado a acuerdos. Lo que pasa es que... Bueno, realmente... ¿Cómo? Ok, sí. Bueno, por acá ya vamos a tener que ir cerrando. Le quisiera agradecer de verdad, señor Carlos, por habernos atendido, pese a las fallas técnicas. Muchas gracias. Por acá pues siempre invitado a conversar sobre este tema de los peajes, que es una situación que aqueja a los barranqueños. Ante las fallas técnicas y eso, pues le agradecemos mucho por haberse conectado el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias y cuenten con nosotros las veces que sea necesario para asistir al programa.
les agradecemos mucho porque es una forma de comunicarnos con las comunidades y la verdad es que tenemos todo el interés de ir solucionando pues los problemas o los inconvenientes que se generan con la instalación del peaje de la Lizama. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como tuvimos estos problemas técnicos, Karen nos va a acompañar Ludwig 2 minutos para cerrar el tema con la contraparte. Okay. Ya nos despedimos. Como saben, estamos hoy también en la televisión barranqueña, en Enlace Televisión, así que el tiempo nos apremia. Ludwig, te escuchamos con tu réplica 2 minutos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? No, yo quiero en 2 minutos decir que con todo el respeto al doctor Carlos, pero miente. Y uno no puede decir mentiras y menos en televisión, a la gente. Primera mentira, él dijo que la gente podría escoger cuál peaje pagaba cuál vía tomaba cuando fuera La Renta o La Paz. Pero es que en las 2 vías hay peaje. Un peaje en La Renta, en esta que tenemos hoy, que están arreglando, y otro peaje por La Paz. Incluso no nos ha dicho cuánto es el precio del peaje de La Paz, que va a ser más de 13.700 pesos. Primera mentira. Segunda mentira, cuando ellos nos hablan que la compensación de los peajes se dan los costos operativos, falso. Hay estudios que demuestran que para que haya disminución en costos operativos de transporte tienen que ser tramos largos de desplazamiento. Acá solo hay 57 kilómetros de doble calzada. Él decía, hasta ahora terminaron 39, pero los 39 solo se están utilizando 21 porque está caído o tumbaron el puente de la Putana. Hoy todos tenemos que reducirnos a un carril. Entonces, es falso que se optimice en disminución de tiempo y disminución de combustible, porque vamos a seguir usando una carretera de 80 por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. No, yo invito a que mañana nos sentemos y revisemos y que Barranca esté muy atenta a los resultados porque acá nos están diciendo las verdades como son y Barranca Bermeja tiene abiertos los ojos y estamos acá con el contrato en mano, con todas sus especificaciones técnicas para discutir, incluso si eso es una vía 4G, que no cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas. Muchas gracias a ustedes. Mañana la reunión a las 3 de la tarde en el Centro Comercial Popular. Esperamos que estén todos los medios para que nos ayuden en el cubrimiento, porque esto debe dársele el mayor despliegue, llamando a la transparencia para la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Esto fue dígame.com, dígame por las noches. Dígame por las noches. Nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. por dígame.com.co y por Enlace Televisión también.